Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta de scones. Ya tengo mucho tiempo que me la han estado solicitando en las redes, entonces esta versión que les comparto es muy rica. Tiene un toque de arándano y de naranja, es una combinación deliciosa. Espero que la disfruten mucho y vamos a comenzar ya con el video. Vamos a comenzar vertiendo todos los ingredientes a un bowl, empezando por la harina, azúcar, polvo de hornear, bicarbonato y sal. Y los vamos a integrar muy bien con un globo a que se incorporen todos muy bien. Es importante que esta masa no la trabajemos mucho. A continuación vamos a agregar la mantequilla y me voy a ayudar de un rallador para agregarla rallada y que ya se vaya haciendo trocitos dentro de mi harina. Y es importante tener la mantequilla fría para que no se nos derrita. Una vez que tenemos la mantequilla, la vamos a incorporar con movimientos muy suaves a que se vaya mezclando con la harina. Y vamos a ir revolviendo un poquito. Necesitamos que la mantequilla quede en trozos pequeños. A continuación vamos a agregar la ralladura de naranja. Es importante que solo pongan la parte naranja, no la blanca, para que no se amargue la preparación, y busquen una naranja que sea de cáscara gruesa. Vamos a integrar un poquito la ralladura. Y por último vamos a agregar el yogurt. Es yogur natural, este yogur no es griego. Y vamos a agregar también los arándanos. Y vamos a integrar, a revolver hasta que se vaya integrando poco a poco toda la mezcla. Si es necesario, meten sus manos para que acaben de integrar todo muy bien. Una vez que ya tenemos toda la mezcla casi unida, vamos a poner un poquito de harina en nuestra mesa y vamos a poner aquí nuestra masa. Vamos a poner un poquito de harina por arriba. Es muy importante que no se nos pegue y vamos a extender y a doblar sobre sí misma. Si se fijan, extiendo y doblo sobre sí misma unas 6 veces. 3, 4, 5 y 6. Vamos a agregar un poco más de harina y con ayuda de un rodillo vamos a extender. Quiero extender un círculo grande y es muy importante que esté también grueso porque los scones son gruesos, recuerden que son gruesos. Entonces no voy a aplanar mucho y ahora sí, con mucho cuidado, lo voy a poner en mi charola y con ayuda de una raspa vamos a empezar a cortar en 8. Primero voy a cortar a la mitad y luego en cuartos y luego en sextos y finalmente en octavos. Los voy a separar un poquito. Y en este bowl tengo un poquito de crema para batir. Les voy a poner por la parte de arriba crema. Un baño ligero. Esto es para que tengan un acabado un poquito más bonito, más doradito. Y por último un poquito de azúcar. Y ahora sí que están listos, los vamos a llevar al horno. El horno está precalentado a 180 grados centígrados y van a durar en el horno más o menos entre 15 y 20 minutos. Casi siempre se llevan los 20. Hasta que los veamos todos doraditos es cuando ya están listos. Vámonos ya para el horno. Ya salieron nuestros scones del horno. Vean qué delicia, cómo tienen un doradito muy parejo, y los voy a poner en una rejilla a que se terminen de enfriar.
Y en lo que enfrían voy a preparar un glaseado con un poco de crema y vainilla. También le pueden poner extracto de naranja si quieren, pero a mí me encanta con glaseado de vainilla. Tengo aquí azúcar glass y voy a ir agregando la cantidad suficiente de crema hasta lograr la consistencia que quiero. Aproximadamente es una cucharada o dos. Estoy aquí trabajando con una taza de azúcar glass. Y cuando tenemos la consistencia deseada, que en este caso los quiero así de espeso, súper espeso, lo voy a poner en una manga desechable. Y ahora sí vamos a cortar aquí nada más una punta chiquita y vamos a empezar a decorar cada uno de nuestros scones con este glaseado. Y así quedaron ya listos nuestros scones. La verdad son una verdadera delicia, son muy rápidos. Y cualquier tarde, como les decía cuando comenzamos el video, cualquier tarde que anden de antojo de un pan dulce, esta es una receta ideal porque es rápida, es deliciosa y casi siempre tenemos todos los ingredientes en casa. Espero que la disfruten mucho y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.